Su misión era un fantasma en su lengua, una mentira que había estado viviendo por años. La oficina del maestro de espías olía a cuero viejo y secretos, y sus palabras finales eran piedras frías y duras arrojadas al silencio. Lord Valerius no es un hombre que deba subestimarse, Anya. Es el alfa de la manada de Bosque Plateado por una razón. Anya mantuvo su expresión serena, una máscara perfecta de porcelana. Por dentro, su corazón latía con un ritmo constante y entrenado. Lo entiendo. No, no lo entiendes, la corrigió, con una voz áspera y baja. El último agente que enviamos para reunir información sobre el comercio colmillo negro se acercó demasiado. Su nombre era Kael, y lo encontraron con la garganta destrozada. Un cabo suelto. Una advertencia. Antes de que pudiera moverse, el maestro de espías le presionó en la palma de la mano una brida nupcial pesada y ornamentada. Era de plata fría, grabada con el sigilo de su manada, una rosa trepadora. Esta es tu cobertura, y esto, dijo, golpeando una costura diminuta, casi invisible, es tu llave. En ese momento, sintió el verdadero peso de su tarea. No solo eso, sintió el frío terror de lo que le pasó a Kael. No era solo una novia. Era un arma, y este matrimonio era su infiltración. Más importante aún, tenía que triunfar donde Kael había fallado, porque el fracaso significaba una guerra que ahogaría sus tierras en sangre. Él sentirá el vínculo de alma gemela, continuó el maestro de espías, con ojos como lascas de pedernal. Será tu mayor ventaja, y tu debilidad más peligrosa. No dejes que vea al espía detrás de la novia. No dejes que vea a la loba detrás de la mujer. Anya se aseguró la brida en su muñeca. La ganzúa oculta en su interior era una pequeña y afilada promesa contra su piel. Y no lo hará. Su cuerpo se movió por instinto al darse la vuelta para irse, con la espalda recta, sus pasos silenciosos. Estaba lista. Estaba preparada. Era una mentira caminando hacia el corazón de la guarida del enemigo. Pero en el fondo, sabía la verdad, ninguna cantidad de entrenamiento podría prepararla para el momento en que miraría a los ojos de su alma gemela destinada y no vería nada más que un obstáculo. El informe se convirtió en ceniza negra en la chimenea, las palabras retorciéndose hasta la nada. Traición. Deslealtad. Padre. El nombre de su padre era una maldición en su mente. El olor del pergamino quemado llenaba su estudio privado, un perfume amargo de engaño. Un explorador en quien confiaba, uno de los pocos que le quedaban, había confirmado todo. Su propio padre, el respetado anciano, estaba vendiendo armas a manadas rebeldes. Estaba orquestando una guerra, y culpando a Valerius para que pagara él. Mientras el silencio se extendía, el peso en su pecho se hacía más pesado. Podía oír a la manada abajo, preparándose para su ceremonia de unión. Celebrando una unión que nunca sucedería. Lo que significaba que él tenía que hacer su parte. Tenía que convertirse en el monstruo del que todos murmuraban. Tenía que ser frío. Tenía que ser cruel. Y tenía que destrozar el mundo de una mujer inocente para salvarla del fuego por venir. Momentos después, tomó el decreto de rechazo ceremonial de su escritorio. La tinta era marcada contra el grueso pergamino. Apretó la mandíbula con tanta fuerza que un músculo saltó. Esto se sentía como una traición a su propia alma, a su propio lobo, que se agitaba inquieto bajo su piel, ya sintiendo la aproximación de su alma gemela. En el fondo, sabía la verdad. Esta era la única manera. Para proteger a su manada de una guerra civil, para descubrir la red completa de su padre, para evitar que ella se convirtiera en un peón, tenía que alejarla. Tenía que rechazarla públicamente. Debido a eso, ella sería marcada como una paria, un fracaso. La manada la vería como una víctima de su ambición fría. Nadie sospecharía que ella era la clave de su supervivencia. Tenía que hacer esto porque su padre observaba su cada movimiento, buscando cualquier señal de debilidad. Y un alma gemela, una verdadera alma gemela, era una debilidad que su padre explotaría sin pensarlo dos veces. Que me odie, pensó, las palabras una oración lúgubre. Que me desprecie. En la quietud que siguió, oyó las trompetas anunciar su llegada. Su mundo se inclinó.
Hora de convertirse en el villano de su historia. Como si la jalara una cuerda, caminó por la enorme nave de la gran sala. Cientos de ojos estaban sobre ella. El aire era espeso con el olor a incienso de pino y velas de cera encendidas, pero debajo de todo, algo más. Un aroma que llamaba a lo más profundo de ella. Ozono después de una tormenta. Bosques invernales. Y un poder salvaje e indómito que hizo que su loba se agitara. Entonces lo vio. Lord Valerius. Alfa de la manada de Bosque Plateado. Estaba de pie en el estrado, una estatua viviente tallada en furia y piedra. Alto, más ancho de lo que había imaginado, con cabello negro que caía sobre una frente estoica. No la miraba con la calidez de un alma gemela esperándola. Sus ojos, de un dorado penetrante y sorprendente, eran fríos. Tan fríos como una tumba invernal. Se le cortó la respiración. En un solo latido, el mundo cambió. Era el vínculo. La atracción del alma gemela destinada de la que le habían advertido. No era un suave tirón, era una fuerza física, un cable candente de energía que salió de su pecho y se ancló en el de él. Su alma respondió a la de él antes de que diera otro paso. Esto es una complicación, se dijo, forzando a sus pies a moverse. Suprímelo. Es una herramienta, nada más. Pero su cuerpo se movía por instinto. Su pulso se aceleró. El espacio entre ellos ardía con una energía que no podía nombrar, una mezcla de deseo aterrador y una sensación innegable de pertenencia. Lo sintió, grabado a fuego en su propio ser. No importaba cuánto lo intentara, no podía ignorarlo. Con cada paso que daba, los susurros de la multitud se desvanecían hasta que solo quedaba el sonido de su propio corazón frenético. En el momento en que sus miradas se encontraron, vio un destello de algo en su mirada dorada, un fogonazo de dolor crudo, rápidamente oculto. ¿Qué fue eso? Llegó al estrado. Se paró frente a él, la imagen perfecta de una novia obediente. Le ofreció la mano, sus movimientos gráciles, practicados. Él no la tomó. Solo la miró fijamente, su rostro una máscara impasible de hielo. El silencio rugió en sus oídos, extendiéndose por una eternidad. Y no sabía que la asustaba más, la fría rechaza en sus ojos, o la arrasadora atracción del vínculo que gritaba que él era, y siempre sería, suyo. En el espacio de un respiro, él destrozó su mundo. Su voz, un trueno bajo y constante, rodó por la gran sala, cada palabra un martillazo. Un alma gemela es un vínculo del alma, no un contrato político. Hizo una pausa. El aire se espesó, cargado con 1000 preguntas no dichas. Podía sentir su conmoción, una herida cruda y sangrante, a través del vínculo que los conectaba, y le tomó cada gramo de su control de alfa no estremecerse. Rechazo esta unión. Un jadeo recorrió la multitud, una ola de puro escándalo. Los susurros estallaron como un incendio forestal, deslizándose por la sala. Pero Valerius mantuvo sus ojos fijos en los de ella, forzándose a ser el bastardo frío e insensible que todos creían que era. Vio la luz en sus ojos parpadear y morir. Vio cómo la máscara de la novia obediente se desmoronaba, revelando un destello de algo más. No solo dolor. No solo humillación. Sino un núcleo de acero inquebrantable que no esperaba. Cuando el eco se desvaneció, su propio padre, todo falso interés y triunfo latente, dio un paso al frente. Dijo, ¿cuál es el significado de esto? Esto es un insulto. Es mi decisión, padre, lo interrumpió Valerius, con un tono que no dejaba lugar a réplicas. Finalmente rompió el contacto visual con Anya, dándole la espalda. Un acto tan final, tan brutal, que se sintió como cortar una parte de sí mismo. Lo que significaba que su plan estaba funcionando. Se dirigió a los atónitos ancianos. La chica no tiene la culpa. Permanecerá en el fuerte Bosque Plateado como nuestra invitada. Hasta que su manada envíe un enviado más adecuado. No se atrevió a mirarla. Podía sentir su mirada en su espalda, una marca de vergüenza y furia. Había comenzado una guerra hoy. Una guerra privada y dolorosa. Y acababa de convertir a su alma gemela destinada en la primera baja. Su mundo se inclinó.
Las palabras resonaron en el repentino y ensordecedor silencio. Rechazo esta unión. Cada sílaba era un golpe físico, robándole el aire de los pulmones. El calor de 1000 miradas la presionaba, agudo y sofocante. La humillación la inundó, una marea caliente y reptante que amenazaba con ahogarla. Su misión, la obra de su vida, su propósito entero, todo se hacía añicos a sus pies. Sin previo aviso, la mano de un guardia estaba en su brazo, firme pero no cruel, guiándola lejos del estrado, lejos de él. La multitud se abrió para ella, sus rostros un borrón de lástima y desprecio. Sus susurros la seguían, afilados como cuchillos. Rechazada, el alfa frío, qué desgracia. Su cuerpo se movió por instinto, un pie delante del otro, su espina dorsal recta como un poste. No lloraría. No tropezaría. No les daría la satisfacción de verla quebrarse. La espía dentro de ella tomó el control, construyendo muros de hielo alrededor del corazón crudo y gritante de la mujer. Pero en el fondo, sabía la verdad. El rechazo era más que un fracaso de misión. Era una herida en su mismísima alma. El vínculo, que había estallado en vida con una promesa tan ardiente momentos antes, ahora se sentía como una cadena de eslabones rotos y dentados, clavándose en su espíritu con cada paso que daba. Él no solo había rechazado una alianza política. La había rechazado a ella. En ese momento, lo odió. Lo odió con una furia fría y pura que quemó la vergüenza. Cuando las pesadas puertas de la gran sala se cerraron tras ella, ocultando los susurros y las miradas, un solo pensamiento se solidificó en su mente, duro y claro como un diamante. Esto no ha terminado. Momentos después, la cámara del consejo era un caos. Has insultado a la manada Rosal. Esto podría significar la guerra. El anciano Tane golpeó la gran mesa de roble con su puño, su rostro morado de rabia. Valerius estaba de pie a la cabeza de la mesa, un depredador en su propia guarida, irradiando una aura de calma inalcanzable. He prevenido una guerra, Tane. No he comenzado una. Para empeorar las cosas, su padre rondaba la mesa, su expresión una máscara perfecta de decepción paternal. Hijo, tus acciones fueron precipitadas. Impulsivas. Avergonzar a la chica públicamente. La chica se queda, declaró Valerius, su voz plana y final. Encontró la mirada de su padre, una batalla silenciosa de voluntades pasando entre ellos. Tenía que mantenerla aquí, cerca. No solo porque su lobo lo destrozaría si ella se iba, sino porque sabía que su padre la vería como un cabo suelto. Un cabo suelto que no dudaría en atar permanentemente. Tenía que mantenerla a salvo. Por eso esto era tan importante. Los ojos de su padre se entrecerraron, un destello de astucia en sus profundidades. ¿Como prisionera, entonces? Como invitada, corrigió Valerius con suavidad. Una necesidad política. Devolverla ahora sería una admisión de debilidad. En cambio, la retenemos como palanca. Era una mentira. Una muy buena. Pero era la única mentira que evitaría que su padre sospechara la verdad, que la novia rechazada era la única persona que podría hacer que toda su operación traicionera se viniera abajo. Y la única persona que Valerius no podía soportar perder. Como resultado, el consejo refunfuñó pero eventualmente accedió a su autoridad. Él seguía siendo su alfa. Por ahora. Cuando la cámara finalmente se despejó, solo su padre permaneció. Ella es un problema, hijo mío, dijo, su voz bajando a un susurro conspirador. Lo puedo sentir. Una mujer despechada. Puedo manejaría, respondió Valerius, su voz como hielo. Sin otra palabra, se alejó, dejando a su padre de pie en las sombras. Sintió el dolor fantasma del vínculo roto doliendo en su pecho. ¿Manejarla? Ni siquiera podía manejar el pensamiento de ella, sola en alguna torre, odiándolo. Y se merecía cada segundo. Esa noche, el silencio en la torre norte era algo vivo. Su suite era una jaula dorada, alfombras mullidas, una chimenea rugiente, una cama cubierta de sedas. Era un insulto envuelto en lujo.
Paseaba por el suelo como una loba atrapada, la fina tela de su vestido ceremonial crujiendo con cada paso furioso. La vergüenza se había desvanecido, quemada por el frío fuego de la determinación. La mujer con el corazón roto se había ido. En su lugar, quedaba la espía. Su mente corría, reevaluando, reestrategizando. La misión no había terminado. Solo había cambiado. El objetivo nunca fue ser una novia feliz, era descubrir el comercio de armas de colmillo negro. Pero entonces, algo dentro de ella cambió. Una realización fría y dura encajó en su lugar. Su rechazo público no era un fracaso. Era la cobertura perfecta. ¿Quién sospecharía jamás de una novia avergonzada y rechazada de espionaje? ¿Quién vigilaría a la chica con el corazón roto lloriqueando en los jardines? Nadie. Ahora era invisible. Tenía acceso, proximidad, y el disfraz perfecto. No era una novia. No era una víctima. Era un fantasma dentro de los muros del enemigo. Como si el destino lo demandara, caminó hacia la ventana, mirando los terrenos bañados por la luna del fuerte bosque plateado. El territorio era vasto, un laberinto de secretos que ella estaba en una posición única para desbloquear. Valerius había cometido un error crítico. Creía que la había descartado, dejándola sin poder. A decir verdad, él le había dado la libertad para moverse. Una sonrisa lenta y peligrosa tocó sus labios por primera vez en ese día. Su objetivo inicial había sido ganarse su confianza. Su nuevo objetivo era desmantelar todo su mundo desde las sombras, pieza por pieza. Cumpliría su misión. Expondría a los traidores. Y haría que el alfa que la rechazó se arrepintiera del día en que la subestimó. Al llegar la mañana, los jardines del fuerte bosque plateado eran un derroche de color, rosas rojo sangre, lirios blancos e inmaculados, todo una bella mentira. Igual que ella. Caminó por los senderos de piedra, con la cabeza gacha, un retrato perfecto de una mujer con el corazón roto. Dejó que sus hombros se encorvaran. Permitió que una sola lágrima calculada trazara un camino por su mejilla. Cualquiera que la mirara vería a una chica frágil, destrozada por el cruel rechazo de un alfa. Pero no estaban viendo la verdad. No veían la forma en que sus ojos escaneaban las torres de vigilancia, contando a los centinelas. No veían cómo cronometraba las patrullas, su mente un cronómetro silencioso. 37 segundos entre el muro occidental y la puerta de la armería. Un punto ciego detrás del roble antiguo. Una piedra suelta en el parapeto. En el fondo, sabía que este era un juego peligroso. Kael, el agente anterior a ella, lo había jugado y perdió la vida. El pensamiento era una esquirla de hielo en su vientre. ¿Qué había pasado por alto? ¿Qué error había cometido que llevó a que le destrozaran la garganta? ¿Fue un simple descuido, o había un traidor que vio a través de su cobertura? Las preguntas sin respuesta eran una amenaza constante y sumante. Eventualmente, vagó, como por accidente, hacia los campos de entrenamiento. El olor a sudor y acero colgaba en el aire, un consuelo familiar. Observó a los guerreros entrenar, sus movimientos brutales y eficientes. Y entonces, lo sintió. Un cambio en el aire. Una presión repentina e intensa en sus sentidos. Como si el mundo se estrechara a un solo punto detrás de ella. Se le cortó la respiración. Sin volverse, lo supo. Valerius. Los jardines son para el duelo, Lady Anya, su voz era un retumbo bajo, peligrosamente cerca de su oído. Los campos de entrenamiento son para guerreros. Pareces, perdida. Finalmente se volvió, arreglando sus rasgos en una máscara de cansada rebeldía. El espacio entre ellos ardía. Él estaba allí, una montaña de un alfa, todo poder controlado e intensidad latente. Su aroma, bosques invernales y ozono, la envolvió, atrayendo a su loba, tentándola a salir a la superficie. Quizás lo estoy, dijo, con la voz temblando lo justo. O quizás solo estoy cansada de mirar flores. Se mueren tan fácilmente. Sus ojos dorados se entrecerraron, escudriñando los de ella. Buscaba algo. Una grieta en su historia. Un indicio de la espía. Ella sostuvo su mirada, canalizando cada gramo de su entrenamiento en la mujer frágil y quebrada que pretendía ser. Algunas partes de este fuerte no son para invitadas, advirtió, la palabra invitadas, un insulto deliberado. Su corazón se saltó un latido.
no por miedo. Por furia. Me sorprende que notaras que me fui, replicó, las palabras más afiladas de lo que pretendía. La tensión se rompió. Un músculo en su mandíbula se contrajo. Antes de que pudiera hablar de nuevo, ella se dio la vuelta y se alejó, sin mirar atrás. Pero sintió su mirada sobre ella, un peso físico, una marca de calor que prometía que esto solo era el comienzo. Desde la quietud de su estudio, Valerius la observaba. No con sus propios ojos, sino a través de la superficie brillante y plateada de una piscina de adivinación. El agua encantada le mostraba los terrenos del fuerte, y había estado rastreando su progreso desde que salió. Vio sus lágrimas fingidas. Vio la curvatura en sus hombros. Y vio el destello agudo e inteligente en sus ojos cuando creía que nadie la miraba. La vio cronometrar sus patrullas con una precisión inquietante. La vio mapear los puntos ciegos en su seguridad. Se movía con una gracia sutil que no tenía nada que ver con la hija de un diplomático y todo que ver con un depredador aprendiendo su nuevo territorio de caza. Es magnífica, surgió el pensamiento, un gruñido bajo de su lobo. Esperaba que fuera un espía. Su propia inteligencia lo había insinuado. Pero no esperaba que fuera tan buena. Tan desafiante. Cuando la confrontó en los campos de entrenamiento, el fuego en sus ojos había sido real. La atracción del vínculo entre ellos era un dolor físico, un recordatorio constante y palpitante de lo que había desechado. Tuvo que rechazarla porque era una amenaza para los planes de su padre. Y tuvo que protegerla porque su lobo no aceptaba otro resultado. Era una contradicción que lo estaba partiendo en dos. ¿La estás observando? Valerius no se sobresaltó. Había olido a su padre acercarse momentos antes de que la puerta siquiera se abriera. Aquietó las aguas de la piscina con un movimiento de su mano. Estoy monitoreando un riesgo de seguridad potencial. Su padre se paró a su lado, su mirada aguda. Ella es más que eso. Es una debilidad. La manada susurra. Dicen que fuiste cruel. Otros dicen que fuiste sabio. Pero todos te observan, esperando ver qué harás con tu alma gemela rechazada. Hizo una pausa. Envíala a casa, hijo. Termina con esta distracción. Valerius se apartó de la piscina, su rostro una máscara fría. No. ¿Por qué? Presionó su padre, su voz peligrosamente suave. A menos que, el vínculo sea más fuerte de lo que dejaste ver. ¿Te tiene dominado? En ese momento, Valerius supo que caminaba sobre el filo de un cuchillo. No me tiene dominado, dijo, su voz como hielo. Es una palanca. Su manada nos insultó con este arreglo. Ahora, pagarán un precio por su regreso. Se queda hasta que decida su valor. La mentira era fea, pero necesaria. Su padre lo estudió por un largo y silencioso momento, y Valerius sostuvo su mirada sin pestañear. Finalmente, su padre asintió lentamente. Como desees, Alfa. Pero al darse la vuelta para irse, añadió, solo recuerda que hasta la rosa más bella tiene espinas. Y esta fue plantada en nuestro jardín para envenenar la tierra. La advertencia quedó flotando en el aire mucho después de que se hubo ido, una premonición escalofriante que Valerius no podía sacudirse. Esa noche, el fuerte era una tumba de piedra dormida y sombras susurrantes. Su cuerpo se movía por instinto, una forma oscura deslizándose por corredores sin luz. La adrenalina era una canción familiar en su sangre, agudizando sus sentidos, silenciando su miedo. Su objetivo era la sala de registros de la manada, un lugar de pergaminos polvorientos e historias olvidadas. Y, esperaba, libros de contabilidad de envíos. Llegó a la pesada puerta de roble, su cerradura de hierro antigua y compleja. El silencio rugía a su alrededor. Con cada latido, esperaba el sonido de pasos que se acercaban. Sacó la delgada y afilada ganzúa del compartimento oculto en su brida nupcial. Sus dedos, diestros y seguros, se pusieron a trabajar. La cerradura se resistió. Era vieja, obstinada. Su pulso se aceleró. Por un segundo aterrador, pensó en Kael.
Así fue como lo atraparon. ¿Un simple error? ¿Un momento de exceso de confianza? No. Apartó el pensamiento. Enfócate. Con un último y satisfactorio clic, la cerradura cedió. Se deslizó adentro, cerrando la puerta tras de sí sin un sonido. El aire era espeso con el olor a pergamino viejo y cera de abejas. La luz de la luna se inclinaba a través de una ventana alta y sucia, pintando rayas plateadas sobre estantes altísimos. Era una biblioteca de secretos. Sus ojos escanearon los estantes, buscando cualquier cosa relacionada con envíos de armería o manifiestos comerciales. Finalmente, lo vio. En un estante bajo y polvoriento, un libro de contabilidad grueso, encuadernado en cuero, con el emblema de colmillo negro tenuemente grabado en el lomo. Un gruñido surgió en su garganta, un sonido triunfante y peligroso. Lo liberó. Sus dedos temblaron mientras lo abría. Las páginas estaban llenas de entradas codificadas, pero reconoció el patrón. Esta era la prueba. Antes de que pudiera moverse, una sombra se desprendió de la oscuridad cerca de la puerta. Su corazón se detuvo. En un solo latido, el mundo cambió. Valerius estaba allí. No había hecho un sonido. Se movió con una gracia líquida y depredadora que era completamente inhumana, cerrando la distancia entre ellos en un instante. La atrapó. Su espalda chocó contra el borde duro de un estante, el libro de contabilidad presionado entre su cuerpo y el de él. Él era un muro de calor y músculo, su aroma inundando sus sentidos, cortocircuitando sus pensamientos. Sus ojos dorados ardían en la tenue luz, clavándola en su lugar. El aire se espesó, crepitando con una tensión tan poderosa que era casi una fuerza física. Estuvieron allí, pechos casi tocándose, el acusador silencioso, el libro de contabilidad, una barrera entre ellos. No habló. No necesitaba hacerlo. Su mirada lo decía todo. Te atrapé. Pero no llamó a los guardias. No la acusó. En cambio, extendió la mano lentamente, sus dedos rozando los de ella mientras le quitaba el libro de contabilidad de sus manos entumecidas. El tacto fue eléctrico, una sacudida de puro fuego que le recorrió el brazo. Su voz, cuando finalmente llegó, era un gruñido bajo y peligroso que vibraba a través de sus huesos. Y mi paciencia con tus exploraciones se está agotando, Lady Anya. Y sin otra palabra, dio un paso atrás, llevándose la prueba y todo el aire de la habitación con él. Volvió a desvanecerse en las sombras, dejándola sola, con el corazón martilleándole contra las costillas, su piel aún ardiendo por el fantasma de su tacto. No la había expuesto. ¿Por qué? La pregunta resonó en la habitación silenciosa y vacía. La voz de su padre era suave como el veneno, y las palabras goteaban falso triunfo. Encontramos a un espía en la cresta oriental. Valerius estaba de pie junto a la enorme chimenea en la sala del Alfa, su rostro una máscara de piedra. Por dentro, su sangre se enfriaba. La cresta oriental. Ese era el punto de encuentro de Anya. Se estaba reuniendo con un contacto de Rosal, continuó su padre, caminando lentamente, saboreando su momento. Lo tratamos. Un trágico accidente de caza. La mentira era tan descarada, tan orgullosa. Valerius se forzó a permanecer quieto, a proyectar nada más que frío interés. Pero su lobo arañaba el interior de sus costillas, una bestia frenética y enjaulada. Más importante aún, sabía lo que venía después. Plantamos algunos documentos interesantes en el cuerpo, dijo su padre, con una sonrisa cruel tocándole los labios. Falsos manifiestos de envío que llevan directamente a la manada luna de sangre. Cuando tu novia rechazada los encuentre, correrá directo de vuelta a sus maestros de espías con la información equivocada. La expondremos, probaremos que su manada está conspirando con nuestros enemigos, y tendremos toda la justificación que necesitamos para fortificar nuestras fronteras. Una trampa. Una trampa perfecta y elegante. Y ella estaba caminando directo hacia ella. En ese momento, toda la frágil casa de cartas que había construido amenazó con colapsar. Su plan de mantenerla a salvo alejándola la había llevado directamente al matadero. Para empeorar las cosas, si la atrapaban, su padre la mataría.
No habría preguntas, ni juicio. Solo otro trágico accidente. Una estrategia excelente, padre, dijo Valerius, con una voz baja y vacía. Su padre le dio una palmada en el hombro. Sabía que estarías de acuerdo. Los hombres están en posición ahora, esperando a que la chica tome el cebo. La sangre se le escurrió del rostro. Ahora. Su corazón martillaba contra sus costillas. No había más tiempo para estrategias. No había más tiempo para mentiras. Tenía que llegar a ella. Tenía que detenerla. Debido a eso, nada más importaba. Antes de que su padre pudiera decir otra palabra, Valerius se dio la vuelta y salió de la sala con paso largo, sus largas piernas devorando el terreno. No corrió. Un alfa nunca corre. Pero cada paso controlado era una declaración de guerra contra su propia sangre. El bosque contenía la respiración mientras ella se movía. La luz del sol moteaba a través del denso dosel, pintando patrones cambiantes en el suelo musgoso. Se movía como un fantasma, sus sentidos vivos, saboreando el aire en busca de cualquier aroma fuera de lugar. Su objetivo era un pequeño afloramiento rocoso en la cresta oriental donde se reuniría con su contacto, un guardia de bosque plateado descontento que había estado cultivando durante semanas. Le había prometido pruebas. Sus instintos se dispararon. Algo se sentía mal. El bosque estaba demasiado silencioso. Los pájaros habían enmudecido. Una sensación primitiva de peligro le erizó la nuca. Redujo el paso, su mano descansando en la pequeña daga oculta en su cintura. Sin previo aviso, una mancha de movimiento explotó desde su derecha. Ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Un cuerpo duro chocó contra ella, un muro de músculo y furia cruda, empujándola al suelo. El aire salió de sus pulmones. El pánico y la rabia estallaron en ella. Contraatacó, pateando y arañando, su entrenamiento de espía tomando el control. Una mano grande y callosa se cerró sobre su boca, ahogando sus gritos. Y entonces su aroma la golpeó. Bosques invernales. Ozono. Valerius. Sus luchas cesaron, reemplazadas por una ola de puro y frío shock. Él estaba sobre ella, inmovilizándola contra el suelo del bosque, sus ojos dorados ardiendo con una luz desesperada y salvaje que nunca antes había visto. «Quédate quieta». Siseó, su voz un susurro crudo contra su oído. La furia la impulsó. Intentó quitárselo de encima, pero él era un peso inamovible. «Es una trampa». Rugió, las palabras vibrando a través de su cráneo. Como convocadas por su voz, las oyó. El crujido de botas sobre hojas secas. El murmullo bajo de voces. Se quedó inmóvil. Mirando a través de los helechos desde su posición en el suelo, los vio. Dos de los guardias más leales de su padre. Arrastraban un cuerpo que ella reconoció. Su contacto. Lo apoyaron contra un árbol, le colocaron una pequeña bolsa en la mano, y luego retrocedieron hacia las sombras. Su sangre se heló. Su contacto. Muerto. Todo era una mentira. Una trampa tendida solo para ella. Y el hombre que creía que era su mayor enemigo, acababa de salvarle la vida. Su mundo se inclinó. Antes de que pudiera procesar la verdad imposible, Valerius la estaba levantando, su agarre como hierro en su brazo. No habló. Solo la jaló más profundamente en el bosque, lejos del camino, lejos de la trampa, y hacia las sombras de una cueva oculta tallada en la cara rocosa. La cueva estaba húmeda y olía a piedra mojada y secretos. En el momento en que estuvieron adentro, protegidos de miradas indiscretas, Valerius la soltó. Paseó por el pequeño espacio como un lobo enjaulado, la energía cruda y violenta que salía de él. Los pensamientos de Anya giraban. Su corazón martillaba contra sus costillas. «Tú sabías», susurró, las palabras apenas audibles. «Sabías que era una trampa». Finalmente se detuvo, volviéndose para enfrentarla. La mirada en sus ojos dorados era cruda, sin guardia,
y llena de un dolor que reflejaba el dolor en su propia alma. Y sí, dijo, su voz áspera de emoción. Mientras la verdad se desenredaba entre ellos, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Su frialdad en la sala de registros. Su negativa a exponerla. Su constante y vigilante presencia. No era la vigilancia de un carcelero. Era la vigilancia de un protector. Mi padre, comenzó Valerius, y las palabras salieron en un torrente, una confesión retenida por demasiado tiempo. Es el que está detrás del comercio de armas. Él mató a tu agente, Kael. Ha estado planeando una guerra, y lo preparó para que yo cargara con la culpa. Él quiere la manada de vuelta. Quiere el control. Cada palabra era un golpe, reordenando su realidad. Algo dentro de ella cambió. Del rechazo, respiró, con la voz temblorosa. Él dio un paso más cerca, su mirada ardiendo en la de ella. El rechazo no fue para mí, Anya. Fue para ti. Su voz se quebró, el sonido de un hombre rompiéndose. Sabía que era un traidor. Sabía que la manada estaba envenenada desde adentro. No podía. No podía atarte a esto. No podía convertirte en un blanco en mi propia casa. En un solo latido, el mundo cambió. El odio que había cultivado, la furia que la había mantenido en pie, todo se evaporó, dejando atrás una vulnerabilidad cruda y dolorosa. El hombre contra el que había conspirado, el alfa que había jurado arruinar, había sacrificado su propio honor para mantenerla a salvo. Lo vio todo ahora, el peso aplastante de su secreto, la terrible soledad de su posición. Estaba completamente solo. Como si el mundo se estrechara a solo ellos dos, ella dio un paso adelante. Él la encontró a medio camino. Antes de que ninguno pudiera hablar, su cuerpo se movió por instinto. Sus manos se alzaron para tomar su rostro, sus pulgares trazando la línea dura de su mandíbula. Él cerró los ojos, inclinándose hacia su tacto como un hombre moribundo encontrando agua. Y entonces, como si el destino lo demandara, él la besó. No fue un beso gentil. Fue una colisión. Una reclamación desesperada y frenética nacida del peligro compartido y las mentiras destrozadas. Era la liberación cruda y sin restricciones del vínculo que ambos habían intentado negar, una tormenta de fuego de pasión y alivio y 1000 palabras no dichas. Era el sabor de la verdad. Cuando finalmente se separaron, sin aliento, con sus frentes descansando una contra la otra, el juego había terminado. Ella miró dentro de sus ojos dorados, sin ver ya a un enemigo, sino a un aliado. Un compañero. Su alma gemela. Él te subestimó, susurró, su voz llena de una nueva y peligrosa determinación. Y me subestimó a mí. Ella se separó, la espía y la mujer finalmente convirtiéndose en una. Mostrémosle lo que podemos hacer juntos. Esa noche, la fortaleza dormía, gorda y contenta por el festín del alfa. Pero en los corredores sombreados, dos fantasmas estaban completamente despiertos. Se movían como uno, un baile silencioso de propósito. Valerius los guió a través de un pasaje de sirvientes que conocía desde niño, su mano una presión cálida y constante en la espalda de Anya. Su corazón martillaba un ritmo frenético y salvaje contra sus costillas, no por miedo, sino por una emoción vertiginosa y peligrosa. Este era el momento. El punto de no retorno. Como si el bosque los observara incluso aquí, sintió el vínculo entre ellos, una cosa viva y que respiraba. Ya no era una complicación, era una brújula. Un arma. Ella era una espía, una compañera, un alma gemela. Y estaba a punto de caminar hacia el nido de la serpiente. Se detuvieron ante la pesada puerta de roble del estudio de su padre. Los sonidos apagados de música y risas desde la gran sala eran su única cobertura. Los guardias cambian de patrulla en 5 minutos, susurró Valerius, su aliento caliente contra su oído. Su beta está borracho de vino especiado. Pero mi padre, él nunca se embriaga. Volverá pronto. 5 minutos es todo lo que necesito, respondió ella en un susurro. Sin otra palabra, él asintió con la cabeza bruscamente. Hizo guardia, una sombra silenciosa y mortal, mientras Anya se ponía a trabajar. Sus dedos, guiados por años de entrenamiento, se movían con una gracia fluida sobre la cerradura. Esta vez no usó una ganzúa. Valerius le había dado la llave.
Una llave que había copiado años atrás, un acto silencioso de rebeldía adolescente que se había convertido en la clave de su supervivencia. La cerradura giró con un suave y aceitado clic. El estudio era tal como lo recordaba, pero ahora se sentía diferente. Contaminado. El aire estaba viciado de secretos y ambición. Mientras Valerius vigilaba en la puerta, sus ojos escanearon la habitación, no en busca de libros de contabilidad, sino de algo más. Pasó los dedos por el lomo tallado de un estante. Sus instintos se dispararon. Una costura diminuta, casi invisible, en la madera. Un panel falso. Con cada latido del corazón, los segundos pasaban. Presionó el panel. Se deslizó, revelando un pequeño compartimento oculto. Dentro había un libro de contabilidad personal y un pequeño dispositivo de escucha plateado. Rápidamente lo cambió por el duplicado que llevaba, sus movimientos precisos y seguros. Justo cuando cerraba el panel, lo oyó. Pasos. Pesados y sin prisa, bajando por el pasillo. Su sangre se convirtió en hielo. El cuerpo de Valerius se tensó en la puerta. Le lanzó una sola y aguda mirada. Vete. Ella no dudó. Se deslizó por una ventana estrecha detrás de las pesadas cortinas de terciopelo, una ruta de escape que él le había mostrado en un mapa dibujado a mano solo una hora antes. Aterrizó silenciosamente en los arbustos podados abajo, con el corazón palpitante. Miró hacia arriba justo a tiempo para ver abrirse la puerta del estudio, y el padre de Valerius entrar, completamente inconsciente de que todo su mundo estaba a punto de desentrañarse. Z, el beta de su padre. En la quietud de sus propias habitaciones, el mundo se redujo al sonido de la voz de su padre. Crepitó a través del dispositivo de escucha que Anya había plantado, un susurro incorpóreo de pura maldad. Él y Anya estaban sentados cerca en el borde de su cama, el dispositivo entre ellos, sus hombros tocándose. El calor de ella era lo único que evitaba que la rabia helada en sus venas lo congelara. La manada luna de sangre está en posición, la voz de su padre rasposa. Atacarán la frontera norte durante la reunión del Gran Consejo. El caos será considerable. Las manos de Valerius se apretaron en puños. La manada luna de sangre. Eran salvajes, conocidos por no dejar supervivientes. Esto no era una toma de poder. Esto era una masacre. ¿Y el Alfa Kaelen? Preguntó otra Biou. Kaelen será culpado, respondió su padre, su tono goteando satisfacción arrogante. Los falsos manifiestos que Anya Sinclair debía encontrar serán descubiertos en su tienda. Para cuando el consejo se dé cuenta de la verdad, yo ya habré restaurado el orden. Me rogarán que lidere. Mientras el silencio se extendía, Valerius miró a Anya. Su rostro estaba pálido a la tenue luz, sus ojos abiertos con un entendimiento horrorizado. Ella finalmente conocía el alcance completo y monstruoso de lo que estaban luchando. Esto era más grande que un título de alfa robado. Era el destino de miles. Él extendió la mano, sus dedos encontrando los de ella en la oscuridad. Se aferró, anclándose a su fuerza. Había estado solo en esta lucha por tanto tiempo, pero ya no. Confiaba en ella completamente, porque ella veía al hombre detrás del alfa, al hijo detrás del enemigo. El dispositivo crepitó de nuevo. ¿Y de la chica? Preguntó el beta. ¿Y Valerius? Una larga pausa. Mi hijo es un tonto sentimental, dijo finalmente su padre, su voz impregnada de una decepción escalofriante. Cegado por un vínculo que cree que puede controlar. Y la chica, es un cabo suelto. Una vez que Kaelen sea tratado, organizaré otro accidente de casa. Una reunión trágica y final para las almas gemelas rechazadas. Un gruñido bajo surgió en su garganta. Un sonido posesivo y feral que salió directamente de su lobo. Antes de que pudiera detenerse, aplastó el dispositivo de escucha en su mano. Silencio. La amenaza flotó en el aire entre ellos, aguda y mortal. La mano de Anya se apretó en la suya. No podemos solo exponerlo en el consejo, dijo, su voz un susurro constante y determinado. Tiene seguidores leales. Lo llamarán mentira.
Necesitamos más que pruebas. Necesitamos fracturar su base de poder antes de que pueda siquiera hacer su movimiento. Él la miró, a la mente brillante y estratégica trabajando detrás de sus hermosos y feroces ojos. ¿Qué estás proponiendo?, preguntó. Estoy proponiendo que le demos exactamente lo que quiere, dijo, una luz peligrosa entrando en su mirada. Una razón para deshacerse de mí para siempre. Al día siguiente, la gran sala crepitaba de tensión. Había preparado la trampa perfectamente, permitiendo que uno de los leales a su padre oyera susurrar en una piedra de comunicación. Ahora, todo lo que tenía que hacer era desempeñar su papel. Su nuevo plan tenía que ser público porque su padre siempre estaba mirando, siempre escuchando. Era un acto aterrador y de alto riesgo sin red de seguridad. Valerius estaba de pie ante el trono del Alfa, su rostro un nubarrón de furia controlada. Su padre y los ancianos estaban reunidos, observando. Esperando. Se te advirtió. La voz de Valerius retumbó, haciendo eco en las paredes de piedra. Se te dijo que te mantuvieras alejada de los registros. Se te dijo que permanecieras como invitada. En cambio, conspiras con nuestros enemigos. Arrojó la piedra de comunicación al suelo. Se hizo añicos a sus pies. Ella alzó la barbilla, encontrando su mirada con una expresión de puro y desafiante fuego. Era una actuación, pero las emociones eran reales. El dolor de esta farsa, la confianza que requería, todo estaba allí, crudo y visible en sus ojos. Tú eres el enemigo, replicó, su voz sonando con acusación. Tú y tu manada de secretos. Como si el mundo contuviera la respiración, se miraron el uno al otro a través de la sala. El vínculo pulsaba entre ellos, una corriente secreta de verdad bajo un río de mentiras. Confía en mí, decían sus ojos. Siempre, respondían los de ella. Su padre dio un paso al frente, con una sonrisa satisfecha y arrogante en su rostro. Dijo, la traidora se ha revelado. Hay que tratarla. La mirada de Valerius era como lascas de hielo. Miró a ella, luego a los ancianos, su expresión de absoluta finalidad. Se la tratará, gruñó. Por la presente destierro a Anya de la manada rosal de estas tierras. Es una enemiga de la manada, una traidora a esta alianza. Si alguna vez se la ve en nuestro territorio de nuevo, se la matará en el acto. Las palabras fueron brutales. Una sentencia de muerte. Asintió con la cabeza bruscamente a los guardias. Saquen a esta traidora de mi vista. Ellos agarraron sus brazos, sus agarres duros y reales. Comenzaron a arrastrarla fuera de la sala, una prisionera una vez más. La manada observaba en un silencio atónito. El padre de Valerius miraba con una expresión de puro triunfo. Pero justo antes de que la sacaran por las grandes puertas, ella miró hacia atrás. A través de la sala, encontró la mirada de Valerius una última vez. No había ira allí. Ni victoria. Solo una promesa silenciosa y desesperada. Una promesa de que este no era el final. Era el comienzo de la verdadera guerra. Esperó. El silencio en su estudio era un cazador, acechando las horas. Anya se había ido. Desterrada. Según su plan, debería haberse reunido con el enviado leal de su manada hacía una hora, justo más allá de la ruta de patrulla sur. Debería estar a salvo ahora, reuniendo el apoyo que tan desesperadamente necesitaban. Pero entonces, estalló un alboroto en el patio de abajo. Gritos. El estruendo de una armadura. Su corazón se detuvo. Sin pensar, su cuerpo se movió, llevándolo a la ventana que daba a la puerta principal. Y lo que vio le arrancó el aliento de los pulmones. Los guardias de su padre. Arrastraban a alguien entre ellos. Una mujer, su rostro magullado, su ropa rasgada. Su cabello plateado rubio era inconfundible, incluso enmarañado con tierra. Anya. Un gruñido gutural y crudo se arrancó de su garganta, un sonido de pura agonía. El plan había salido mal. Había fallado de la manera más catastrófica imaginable. No la habían rescatado. La habían capturado. Antes de que pudiera moverse, las puertas de su estudio se abrieron de golpe. Su padre estaba allí, su rostro una máscara de frío triunfo. En su mano, sostenía la brida nupcial de Anya, la que tenía la ganzúa oculta.
y peor, su daga oculta. Los arrojó sobre la mesa, el ruido metálico haciendo eco al quebrantamiento del mundo de Valerius. Tu alma gemela, escupió su padre, la palabra un insulto. Un espía, tal como te dije. Su enviado nunca llegó. Parece que su manada la ha abandonado tan completamente como tú pretendiste. Se acercó, su voz bajando a un susurro venenoso. Dejaste que una víbora entrara en nuestro hogar, hijo. Dejaste que tu vínculo te cegara. Y ahora, todos verán qué tonto te ha hecho. Valerius miró fijamente la daga, la brida. La prueba de su habilidad, ahora la prueba de su fracaso. Él la había enviado allí. Él le había dicho que era la única manera. Para empeorar las cosas, supo con una certeza enfermiza que esto no era un fracaso aleatorio. Era un movimiento calculado. Su padre lo había sabido. Había estado un paso adelante todo el tiempo. En ese momento, el peso de su fracaso era algo físico, amenazando con aplastarlo donde estaba. No solo había fallado en protegerla, la había entregado directamente en las manos del hombre que quería a ambos muertos. La celda era una jaula de hielo y silencio. Las paredes estaban forradas de plata, el metal drenando la fuerza de sus huesos, silenciando el furioso aullido de su loba. El vínculo, esa conexión fogosa e inquebrantable con Valerius, era un eco débil y distante, una brasa muriendo en una tormenta. Estaba desconectada. Estaba sola. Mientras el silencio se extendía, se desplomó contra la piedra fría y húmeda. Cada músculo le dolía por la pelea que había librado. La estaban esperando. Su contacto, su rescate, todo era una mentira. Otra de las crueles e intrincadas trampas de su padre. Sus pensamientos giraban. Había fallado. No solo la misión. Le había fallado a él. El pesado ruido del cerrojo de hierro en la puerta de su celda la hizo estremecerse. Una figura salió de la penumbra iluminada por antorchas. No un guardia. Era él. El padre de Valerius. El viejo Alfa. No se jactó. No se burló. Su expresión era de casi lástima paternal, que era de alguna manera 1000 veces peor. Qué lástima, comenzó, su voz un suspiro suave y lúgubre. Tenías tanto fuego. Tanto potencial. Ella no dijo nada, ahorrando la poca fuerza que le quedaba. Él dio un paso lento más cerca, su sombra cayendo sobre ella. Pensaste que podías salvarlo, ¿verdad? Pensaste que tu amor, este vínculo del destino, lo hacía más fuerte. Él rió, un sonido seco y crujiente. Oh, querida niña. Lo tienes todo mal. Su pecho ardía. Él era un alfa fuerte antes de ti, continuó el viejo lobo, sus palabras lentas y deliberadas, cada una un dardo perfectamente dirigido. Era frío. Era decisivo. Era todo lo que le enseñé a hacer. Pero luego llegaste tú. Se agachó, forzándola a encontrar sus ojos fríos y vacíos. Tu conexión no lo salvó. Fue el veneno que lo llevó de rodillas. Dudó. Hizo planes basados en la emoción, en la esperanza. Arriesgó todo por ti. Una sola lágrima trazó un camino a través de la suciedad en su mejilla. En el fondo, sabía la verdad. O al menos, su versión se sentía como la verdad. Su miedo más profundo y secreto, un miedo que había llevado desde su primer día de entrenamiento de espía, estaba siendo expuesto. El amor era un pasivo. Y su amor acababa de costarle todo a Valerius. Y él está arruinado, susurró su padre, las palabras un golpe final y mortal. Y todo es por tu culpa. Se levantó y se alejó, dejándola sola en la oscuridad aplastante, forrada de plata. No se movió. No podía. El viejo Alfa no solo había encarcelado su cuerpo, había envenenado su alma, confirmando la única creencia contra la que había luchado tan duro. Su amor era una maldición. El momento de todo está perdido llegó no con un rugido, sino con las escalofriantemente formales proclamaciones de la ley de la manada. Estaba de pie en el centro de la gran sala, despojado de sus armas, su autoridad, su esperanza. Los ancianos, los perros leales de su padre, lo rodeaban. Su propia manada, la gente que nació para liderar, observaba en un silencio atónito y confundido.
Su padre estaba de pie ante el trono del Alfa, su voz sonando con falso pesar. La evidencia es innegable, declaró, su mirada recorriendo la manada reunida. El Alfa Valerius protegió a sabiendas a un espía. Su juicio ha sido comprometido por un vínculo de alma gemela con una traidora. Un vínculo que nos ha puesto en peligro a todos. Era una mentira. Una perversión de la verdad tan completa que era casi brillante. Él es mi hijo, continuó su padre, su voz espesa con un pesar fingido. Pero mi primera lealtad es con esta manada. Con nuestras leyes. Con nuestra supervivencia. Sin otra palabra, dio la señal. Dos de los ancianos dieron un paso al frente. Le quitaron el colgante ceremonial de Alfa de alrededor de su cuello. La medalla pesada de plata se sintió como una parte de su propia alma al ser levantada. Por decreto del Consejo de Ancianos, anunció su padre, su voz ahora de acero, Valerius queda por la presente despojado de su título y autoridad como Alfa de la manada Bosque Plateado, pendiente del juicio del Gran Consejo. Un jadeo recorrió la multitud. Esto no tenía precedentes. Un golpe de Estado, sancionado por la ley. Estará confinado a sus aposentos hasta que el Consejo se reúna mañana, terminó su padre. Yo presidiré en su lugar, para asegurar la estabilidad de nuestra manada en estos tiempos difíciles. Los guardias lo escoltaron fuera. No luchó. Caminó a través de la manada, con la cabeza en alto, su rostro una máscara de hierro. Pero por dentro, era un páramo. Él era el alfa de la manada Bosque Plateado, el vástago de una línea orgullosa, el protector de su gente. Y ahora no era nada. Un prisionero en su propia casa. Su alma gemela estaba encerrada en una celda de plata bajo sus pies. Su padre, un asesino y un traidor, estaba en el trono. La meta parecía imposible. Todo estaba perdido. La plata le drenaba la lucha de los huesos, pero no podía tocar el diamante frío y duro de su rabia. Las palabras de su padre estaban destinadas a ser un veneno. Tu amor lo hizo débil. Resonaban en el silencio aplastante de la celda, una cruel nana de fracaso. Ella le había creído. Por un momento, en lo profundo de su desesperación, había dejado que su veneno actuara. Pero sus palabras eran una mentira con la verdad escondida dentro. En la quietud que siguió, la espía en ella tomó el control. Analizó la acusación, no como una mujer con el corazón roto, sino como una estratega. La mayor arma de su padre no eran sus guardias o su influencia. Era la guerra psicológica. Él había apuntado a su miedo más profundo, su creencia central errónea, que sus emociones eran un pasivo. Y ella había caído en ello. En el fondo, ahora sabía la verdad. Su defecto no era amar a Valerius. Su defecto era dejar que lo separaran. Su amor no lo hacía débil, su separación sí. Juntos, eran fuertes. Separados, eran blancos. Como si su alma respondiera, una chispa se encendió en la oscuridad. Esperanza. Feroz y afilada. Su cuerpo se movió por instinto. Sus dedos, entumecidos y rígidos por el frío, buscaron a tientas la pesada brida nupcial todavía cerrada alrededor de su muñeca. Había sido un símbolo de su cobertura, luego una esposa de su fracaso. Pero recordó las palabras del maestro de espías. Esta es tu llave. Sin pensar, encontró la pequeña costura casi invisible. Su uña se clavó en la ranura, y con un suave clic, un delgado y afilado trozo de acero se deslizó en su palma. La ganzúa. Una promesa hecha en un mundo de mentiras que se sentía como una vida atrás. El aire se espesó con una nueva posibilidad. Gateó hacia la pesada puerta de hierro, sus movimientos lentos y deliberados. El ojo de la cerradura era una raya de oscuridad más profunda. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de una anticipación salvaje y creciente. Trabajó en la oscuridad total, guiada por el tacto, el sonido y el recuerdo de otras 100 cerraduras que había forzado. El silencio rugía, cada raspado de metal un grito de desafío. Clic. El sonido del primer pestillo cayendo era el sonido más hermoso que jamás había oído. Clic. El segundo. Como si el destino lo demandara, contuvo la respiración, aplicando la presión final.
Clic. El cerrojo retrocedió con un gemido de hierro derrotado. La puerta estaba abierta. Y en ese momento, ya no era una prisionera. Era un arma, rearmada y apuntada directamente al corazón del hombre que la había puesto allí. El silencio en sus aposentos era un depredador, acechándolo en su jaula dorada. Era un alfa sin manada. Un alma gemela sin su otra mitad. Un guerrero sin una guerra por luchar. No era nada. Para empeorar las cosas, cada segundo que pasaba acercaba la reunión del Gran Consejo, una reunión que sellaría su destino y legitimaría la traición de su padre. Estaba atrapado, y la rabia enroscada en su vientre no tenía a dónde ir. Pero entonces, un susurro de movimiento en su puerta. Miró hacia arriba, sus sentidos en alerta máxima. Un guardia junior estaba allí, un muchacho llamado RHYS que había visto cientos de veces en el campo de entrenamiento. El rostro del muchacho estaba pálido, sus ojos abiertos con una aterradora y juvenil lealtad. Antes de que Valerius pudiera hablar, RHYS deslizó un pequeño trozo de pergamino doblado bajo la puerta. Luego, se fue tan silenciosamente como apareció. Su corazón se saltó un latido. Cogió la nota. Sus dedos, torpes con una repentina y desesperada esperanza, la desdoblaron. 2 palabras. Ella está fuera. El aire regresó a sus pulmones, una ola gigante de puro y absoluto alivio. Una sonrisa feroz y orgullosa cruzó su rostro. Su padre había cometido un error fatal. Un error nacido de la pura arrogancia. Porque solo veía al alma gemela, se había olvidado por completo del espía. Veía a una chica enamorada para encerrar, no a una operativa entrenada que podía convertir una jaula en un campo de operaciones. Una nueva energía surgió a través de él. La esperanza era un fuego, y se estaba extendiendo rápidamente. Necesitaba una distracción. Una grande. Algo que alejara a todos los guardias leales de la Cámara del Consejo y de las mazmorras. Algo que sembrara caos y confusión. Necesitaba un fuego. Un incendio purificador para quemar las mentiras de su padre. Sin otro pensamiento, se dirigió a las pesadas cortinas de terciopelo que cubrían sus ventanas y las arrancó de la pared. Las apiló en el centro de la habitación, añadiendo una silla de madera como yesca. Cogió la lámpara de aceite de su escritorio. Cuando las llamas prendieron, rugiendo con un hambre furiosa, no sintió miedo. Solo una claridad fría y dura. Esta era la única manera. Momentos después, las alarmas comenzaron a chillar, una sinfonía frenética y estruendosa de caos. Oyó gritos en el pasillo. Los guardias apostados fuera de su puerta irrumpieron, sus rostros una máscara de shock ante el infierno. Ese fue su último error. Se movió. Rápido. Un borrón de músculo enroscado y furia de alfa. Los derribó antes de que pudieran siquiera desenvainar sus armas, una danza brutal y eficiente de violencia. Salió de la habitación en llamas y entró en el corredor lleno de humo. El fuego era su aliado. El caos era su escudo. Tenía un alma gemela que encontrar. Tenía una manada que reclamar. Tenía una guerra que ganar. El caos era una sinfonía, y ella era su directora. El humo le quemaba la garganta. Las alarmas chillaban. Los gritos hacían eco a través de los corredores de piedra. El incendio, el fuego de Valerius, era la cobertura perfecta. Se movía a través del pandemonio, un fantasma en la máquina. Su primera parada fue el estudio de su padre. Su cuerpo se movía por instinto, su mente aguda y clara. Encontró el panel oculto detrás del estante, sus dedos trazando la costura familiar. Recuperó el dispositivo de escucha, el que había plantado, y su duplicado. La prueba. Con los dispositivos asegurados, corrió. Su único objetivo ahora era la gran sala. Como si el mundo se estrechara a un solo camino, navegó el laberinto humeante, evitando a los sirvientes aterrorizados y a los guardias frenéticos. El calor era algo vivo, presionándola, pero apenas lo sentía. Y en el corazón de la tormenta de fuego, lo vio. Estaba de pie en la unión de 2 corredores, una silueta de puro poder contra el resplandor naranja parpadeante del fuego. Sus ojos encontraron los de ella a través del humo. En un solo latido, el mundo cambió. El tiempo se detuvo. El vínculo entre ellos estalló en vida, una nova candente que quemó el último escalofrío de la plata.
No hubo palabras. Todavía no. No había tiempo. Él extendió su mano. Ella corrió hacia él, sus dedos entrelazándose con los suyos. Su agarre era de hierro, un pacto silencioso e inquebrantable. Un solo y brusco asentimiento pasó entre ellos. Juntos, se movieron. No como amantes. No como un alfa y su alma gemela. Sino como dos mitades de una sola y vengativa tormenta. Las grandes puertas de la sala del consejo se alzaron ante ellos, los gritos apagados de la reunión apenas audibles sobre el rugido de las alarmas. Y al otro lado, esperaba el castigo. Abrieron las grandes puertas de golpe. Humo y furia los siguieron adentro. La reunión del Gran Consejo cayó en silencio, cada cabeza girando para mirar la vista imposible de la espía desterrada y el alfa depuesto, de pie uno al lado del otro, envueltos en el caos de la alarma de incendios. Su padre estaba en el estrado, su rostro una máscara de rabia atronadora. Y así, con el corazón pesado, debo asumir las plenas funciones de alfa para proteger a esta manada de la influencia traicionera de los espías de Rosal. Y mentiroso. La voz de Anya sonó, clara y afilada como el tañido de una campana. Antes de que nadie pudiera moverse, ella avanzó, sus pasos inquebrantables. Sostuvo en alto el pequeño dispositivo de escucha plateado. ¿Quieres hablar de traidores? Hablemos del comercio de armas de colmillo negro. Hablemos de la masacre planeada en la frontera norte. Hablemos del asesinato de un agente llamado Kael. Una onda de conmoción recorrió a los alfas reunidos. Con un movimiento de su pulgar, Anya activó el dispositivo. Y la voz de su padre, fría, clara y completamente condenatoria, llenó la sala. La manada luna de sangre está en posición, el alfa Kaelen será culpado, organizaré otro accidente de caza. Una reunión trágica y final para las almas gemelas rechazadas. La grabación continuó, una letanía de traición que chupó todo el aire de la sala. El rostro de su padre pasó de blanco por el soca púrpura por la rabia. La verdad estaba fuera. Un veneno crudo y feo, ahora drenado para que todos lo vieran. Cuando la última palabra condenatoria resonó en el silencio, el viejo lobo finalmente estalló. Con un rugido de pura rabia feral, se lanzó desde el estrado, no hacia Valerius, sino hacia Anya. Pero Valerius ya se estaba moviendo. Encontró a su padre en el aire. No era una pelea entre un padre y un hijo. Era una colisión entre un viejo lobo rabioso y un alfa verdadero y defensor. No dudó. No se contuvo. Golpeó a su padre contra el suelo de piedra, su control absoluto, su fuerza abrumadora. Era más rápido. Era más fuerte. Porque luchaba por más que solo poder. Luchaba por su alma gemela. Por su manada. Por el futuro. Inmovilizó al lobo que forcejeaba en el suelo, un gruñido bajo y final retumbando en su pecho. Se acabó. Los guardias leales avanzaron, rodeándolos, sus lanzas apuntando. El juego había terminado. Las mentiras habían muerto. Y en el silencio atónito que siguió, cada ojo en la sala se volvió hacia él. Hacia su verdadero alfa. Semanas después, el aire en el alto balcón de la aguja del alfa era fresco y limpio. Abajo, la manada Bosque Plateado se estaba sanando. Los traidores habían sido juzgados por el Gran Consejo, sus sentencias rápidas y justas. La alianza con su manada Rosal era más fuerte que nunca, forjada ahora en la verdad y el respeto mutuo. Se apoyó en la barandilla de piedra, con una taza caliente de té en sus manos. No estaba vestida con vestidos ceremoniales o cuero de espía. Llevaba la simple y práctica túnica de su nuevo cargo, estratega jefe y consejera del Alfa. Un título que se había ganado. Un rol que había reclamado. Su mundo se inclinó de la manera más maravillosa cuando unos brazos fuertes la rodearon por detrás, atraviéndola contra un pecho cálido y sólido. Valerius. ¿Qué está tramando ahora mi estratega jefa? Murmuró, sus labios rozando su cabello. Paz mundial, respondió, una suave sonrisa tocando sus labios. Y quizás que cenar. Él rió, un sonido bajo y cálido que vibró a través de ella.
Estuvieron en un silencio cómodo por un momento, simplemente observando a su manada. Los niños jugaban en los campos de entrenamiento. Los guerreros reconstruían una sección del muro dañada en el incendio. La vida seguía adelante. Su alma respondía a la paz del momento. Nunca pensé que esto fuera posible, susurró, su voz espesa de emoción. Esta, quietud. Nos lo ganamos, dijo, su voz suave pero segura. Tú te lo ganaste, Anya. Caminaste hacia el fuego por mí. Por esta manada. Caminamos a través de él juntos, lo corrigió, su mano alzándose para tomar su mandíbula. Él se inclinó hacia su tacto, su mirada intensa. Y el rechazo fue el peor momento de mi vida. Y el comienzo del nuestro, terminó ella por él. Como si el destino lo demandara, él bajó la cabeza y la besó. No era el beso desesperado y frenético de la cueva. No era la pasión performativa de sus discusiones. Era lento. Era tierno. Era una promesa. Un voto silencioso de 1000 amaneceres por venir. En ese momento, ella no era un espía. No era solo un alma gemela. Era hogar. Y su historia, una leyenda de cómo un contrato roto llevó a un reinado inquebrantable, recién comenzaba.